Buenas tardes, bienvenidos a tu canal, el Tío Nahid, se ve el Tío Nahid 2.0, gente. Saludito a todas las personas que van a ver este video. Recuerde que estamos trayendo noticias fresquitas para que usted pueda estar informado. Gente, el diputado Cristian Guevara se soltó, papá. Le hacen una entrevista en Perú y el entrevistador le dice: ¿y qué cree usted que va a decir Estados Unidos sobre los derechos humanos? A mí que me importa lo que diga Estados Unidos. Se lo estoy resumiendo como lo digo. A mí que me importa lo que diga Estados Unidos. Le digo, si El Salvador es El Salvador y Estados Unidos es Estados Unidos. O sea que no somos ni patio trasero de Estados Unidos como para decir qué va a decir Estados Unidos. El entrevistador peruano como que le quiso sacar la vuelta, como que por los derechos humanos, pero ya saben que Cristian Guevara nunca se deja y no decepciona. Por eso que yo he dicho siempre, este señor merece apoyo, porque él va a dejar las cosas claras en los lugares donde van y desmiente a la oposición en los lugares donde van. Le hacen una entrevista a Cristian Guevara en Perú y ya saben, Cristian Guevara es vergón para las entrevistas, pues es bueno. Regáleme un like y póngale ahí: te apoyamos, Cristian Guevara, votaremos por Cristian Guevara. ¿Por qué? Porque el diputado se la merece. Yo creo que uno de los, para mí, en lo personal, es el diputado favorito mío, en el sentido de que yo votaré por él, pero ya depende de usted, para mí es mi pensar. Pero también les traigo una historia de una chamaca, de esta chamaca que está aquí. No crean que es Nopor, no es Nopor, se está maquillando, pero cuenta una historia. ¿Y saben qué? Es hija de una persona de Ghana, que las agarraron con Torres, Tocho Morocho, a la familia, al señor fíjense que lastimosamente ella subió un video del señor mostrando cuando estaban de los mítines del partido Ghana, y lo quitó, lo iba a guardar y lo quitó. Bueno, pues ni modo, se adelantó y lo quitó. Pero les voy a poner este video y van a ver la historia y van a escuchar la historia, y por favor necesito que le dé un like para que más personas lo vean. Escuchemos al diputado Cristian Guevara y vea qué barrida, y al final le termina diciendo el presentador: gracias por haber aclarado. Vea. Como usted se imaginará, hay mucho interés en el Perú y en otros países de América Latina por los resultados de su gobierno en la lucha contra la inseguridad ciudadana y la delincuencia. Hemos visto imágenes, hemos escuchado declaraciones del presidente Nayib Bukele. Estamos siguiendo el proceso. Díganos, por favor, cuál ha sido la clave para reducir el número de casos delictivos en su país, que hay que recordarlo, hasta hace poco tiempo figuraba entre los países con mayor delincuencia del mundo. Bueno, gracias, Fernando. Y qué bueno escuchar de que El Salvador es un modelo que se está escuchando en otro lado, ¿verdad? Modelo yo no he dicho, modelo, disculpe usted, yo no he dicho cifras. Sobre modelo luego hablaremos, eso supone otros factores. Okay. Hablando de cifras nada más. Bueno, entonces qué bueno que el pueblo peruano esté viendo las cifras que hay en El Salvador. El mes pasado solo tuvimos 10 homicidios en todo junio. Solo 10 homicidios cuando antes teníamos 10, 12, 13 homicidios diarios. Hemos reducido todos los delitos mayores: extorsiones, violaciones, secuestros, feminicidios. Es decir, las cifras son contundentes. Y lo que tú me preguntabas, lo que hemos hecho, Fernando, es tener voluntad política para hacerlo. Voluntad y determinación de acabar con esta epidemia que azota toda Latinoamérica y que hemos comenzado en El Salvador y que le hemos dicho a los otros pueblos que sí se puede hacerlo. El fenómeno en su país, el fenómeno delictivo, tiene que ver básicamente con maras, es decir, grandes organizaciones, sobre todo de jóvenes, la mayor parte de los cuales creo que han hecho prisión en Estados Unidos y han adquirido ahí costumbres, ritos, tatuajes, ¿no? Y que han, en algunos casos, producido ataques hechos por cientos de personas. Eso es una cosa particular de América Central, ¿no? Y es a las maras que han atacado ustedes. ¿Han atacado a todas las maras por igual? Porque se dice que el presidente Bukele intentó primero dialogar con la más grande de ellas, la Mara Salvatrucha, para atacar a las otras que son más débiles. ¿Cómo se hizo? ¿Cuál fue la estrategia que se llevó a cabo? Primero, este gobierno no ha negociado ni se ha sentado a platicar con ninguna organización terrorista, porque estas son las maras. En El Salvador básicamente habían 5 maras, 3 muy grandes. La Mara Salvatrucha, que es la principal, que está reconocida como una organización terrorista al estilo de Al-Qaeda, ETA o ISIS por Estados Unidos. Y la Mara 18, que hace unos años sufrió un fraccionamiento y se dividió en las 18 sureños
y en la 18 Revolucionarios, y dos maras muy, muy pequeñas, pero bastante sanguinarias, que se llamaban la Mara Mau Mau y la Mara Máquina. Estas maras, como tú bien lo has definido, tenían... Lo único que le faltó decir ahí al diputado que eran más maras. Estaba la FMLN y la de Arena. O sea, esas dos pandillas son los que le hicieron más destrozos a El Salvador. Ahí le faltó al diputado un poquito, pero ya sabemos que el diputado pues no, se le fue la onda. Pero en ese pedacito, pero las dos pandillas más criminales fueron Arena y FMLN. Rituales, tenían ritos de iniciación, estaban muy jerarquizados y tenían una guerra entre ellas por el control del territorio, básicamente aparte del narcotráfico, por el tema de la extorsión. Entre más territorio ellos controlaban, más negocios, más personas, más hogares ellos podían extorsionar. Entonces era un interés particularmente económico el que ellos tenían, pero te puedo asegurar categóricamente que este gobierno no ha negociado con ninguna mara. Nosotros nos definimos como un Estado fuerte, y un Estado fuerte cumple y hace cumplir la ley solamente. Usted ha mencionado a los Estados Unidos, que es un país con el que tienen ustedes relaciones estrechas naturalmente, incluso por la proximidad geográfica relativa, pero han habido manifestaciones de inquietud sobre la política salvadoreña por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, por razones de respeto a los derechos humanos y también corrupción. Y tengo entendido de que usted mismo figura en una lista, famosa lista Engel, cosa que lo ha naturalmente irritado, y ha anunciado usted que iba a presentar una demanda contra dos funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en su país por difamación, a los que reclama $10 millones. ¿Esto es correcto? Así es correcto. Cuéntenos, por favor, ¿por qué aparece usted en esa lista de personas asociadas a la corrupción? No estoy asociado, no me he metido a esa lista por estar asociado a la corrupción. Sino porque a mí me metieron en esta lista porque dicen que yo promoví la violación de derechos humanos, cuando yo lo que hice fue 20 reformas al Código Procesal Penal de El Salvador para prevenir que las maras siguieran golpeando a los salvadoreños. Y entre la reforma que principalmente me acusaba a Estados Unidos de violar a los derechos humanos, fue una reforma en la que yo decía que si los medios de comunicación daban a conocer noticias que causaran miedo o terror en la población, iban a ser condenadas hasta 15 años. Pero esta ley es una ley muy similar que está en Alemania con el tema de los nazis, o en España con el tema del ETA. Es decir, que aquí no, lo que buscábamos era que las maras lanzaran mensajes de toques de queda, de anuncios porque aquí, no sé cómo le llamarán en tu país a los choferes del transporte público, aquí les decimos motoristas, pues aquí anunciaban que iban a matar tantos motoristas, o que daban válvulas de escape, que era la señal en la que ellos daban para matar a personas inocentes. La última vez que ellos anunciaron una válvula de escape, mataron 83 salvadoreños inocentes. Entonces nosotros lo que buscábamos con esta ley era evitar que las pandillas causaran zozobra en la población, especialmente cuando comenzaba el régimen de excepción. Estados Unidos injustamente me acusó a mí de violar los derechos humanos, cuando por esas iniciativas que yo promoví, que yo metí en el Congreso, nosotros no tenemos Congreso, solo somos una sola Cámara. Entonces los diputados somos el equivalente a los congresistas, y yo como jefe de la fracción del Partido de Nuevas Ideas, del que pertenece el presidente Bukele, metí estas iniciativas y me acusaron por haberlo hecho. Me acusaron y me ingresaron en la lista Angel, y a base de un informe falso en el que estaban dos funcionarios. Elías Bauman es el que he señalado principalmente, que por cierto hace poco ya salió del país, y te puedo decir literalmente con la cola entre las patas. Y la demanda es porque mi hijo nació en Estados Unidos, y te cuento, Fernando, que mi hijo, un caso bien raro en el mundo, mi hijo menor nació con cáncer. Es decir, no es que le encontraron el cáncer a los 2 meses, a los 3 meses. Mi hijo literalmente nació con cáncer, y él participó en un estudio de la UCLA en Estados Unidos para encontrar la medicina para el cáncer infantil, contra los sarcomas. Y tanto fue la suerte que mi hijo fue el caso seleccionado por el FDA para que se aprobara la medicina que se llama Vitraki, que es la medicina con la que ahora tratan a los niños en Estados Unidos para los sarcomas infantiles. Entonces mi hijo estaba en tratamiento en ese estudio, y como en esta lista Angel también me quitaron la visa a mí y se la quitaron a mi esposa, el tratamiento de mi hijo peligró. Entonces por eso es la demanda, no tanto por difamación, sino que la demanda es por poner en peligro la vida de mi hijo. De acuerdo. ¿Ven por qué es necesario que estos diputados lleguen a medios internacionales? Porque a él lo estaban poniendo como en una lista de corrupción, cuando todos sabemos que no fue así. Todos sabemos de que lo quisieron involucrar porque le puso paro a las pandillas.
¿Y qué pasa? Estas cosas, así como le dijo el presentador de que estaba en la lista de corrupto y que no hay que, son las cosas que llegan a desinformar la Dina Argueta, la Marlene Funes, la Claudia Ortiz, el Ronald Milmañas. Toda esa gente que los invitan a programas internacionales llegan a decir estas cosas que lo están acusando al diputado. Por eso es que es necesario que nosotros le demos apoyo para que estos videos lleguen a más personas y más personas lo vean y se desmienta lo que ellos van a decir internacionalmente. Por eso necesito gente que le den like a los videos, que comenten, para que el video se haga viral y más personas lo vean. Porque hay gente que le pueden mentir de esa forma. Le dicen a una señora, mire, no voten por Cristian Guevara, es un gran corrupto. Ahí lo metió Estados Unidos con una gran corrupción. Hay gente que rápido se le da paja. ¿Me entiende? Entonces es mejor que le den like y que vean pues los programas y de boca de los mismos diputados, pues, ¿me entiende? O sea, esto no lo están haciendo oculto, lo están diciendo al frente, como para que digan, bueno, yo lo estoy diciendo al frente, desmentime a ver si es cierto lo que yo digo, pues, ahí está, pues, siga viendo. Nuestra solidaridad naturalmente con la salud de su hijo. Permítame preguntarle algo constitucional. ¿Cómo en el Perú y en la mayor parte de los países de América Latina está prohibida la reelección inmediata del presidente de la República? ¿Cómo así el señor Bukele ha inscrito su nombre como precandidato de su propio partido? Fíjate que hubo una demanda de un ciudadano que la metió en la Corte de la Constitucional, en la que decía que se sancionara a un ciudadano por promover la reelección, porque en la Constitución hay un artículo que dice que si se promueve la reelección pueden perder los derechos de la ciudadanía. Pero se refiere a la reelección inmediata y sin proceso de elección. Entonces, en la resolución de la Sala de lo Constitucional se determinaba que el presidente, según el artículo 152 de nuestra Constitución, el presidente Nayib Bukele podía optar a la reelección mientras no ejerciera el poder 6 meses antes de finalizar su mandato, cosa que está contemplada en la Constitución de nuestro país. Así que él va a someterse a este proceso de elección, va a participar como candidato el 4 de febrero del año que viene, y si los salvadoreños deciden en el proceso de elecciones, pues va a seguir, y si los salvadoreños consideran que ha hecho un mal trabajo, pues se le va a dar la oportunidad a otro candidato. Si lo comprendo bien, lo que pretende el presidente Bukele es renunciar a la presidencia 6 meses antes de las elecciones para no ser presidente cuando tengan lugar las elecciones. Así es, porque la Constitución establece que ningún candidato puede haber sido presidente 6 meses antes de las elecciones, entonces, antes de finalizar el periodo electoral, entonces él va a renunciar en diciembre, va a designar un designado presidencial, valga la redundancia, y esta persona va a ser la que va a terminar sus 6 meses de mandato que le restan de los 5 que establece el periodo electoral, y como te repito, si los salvadoreños lo escogen, va a seguir, y si no, pues hasta aquí llegó su mandato. ¿Y renuncia o licencia, lo que él va a solicitar 6 meses antes? No, tiene que renunciar. Tiene que renunciar y no ser presidente durante los últimos 6 meses. ¿Cree usted que el informe próximo del Departamento de Estado de los Estados Unidos presentará una imagen más favorable de la política pro derechos humanos de su gobierno? Pues no sé, no nos interesa. La verdad que nosotros, los ciudadanos, aquí están muy contentos. Creo que el último encuesta, que por cierto es de una casa opositora, decía que el 95% de los salvadoreños está de acuerdo con el régimen de excepción, y el 92-93% con el gobierno, y el 97% sí, se piensa que el país va por buen camino. Y Estados Unidos, te digo, no nos ha ayudado ni $1 en esta guerra contra las pandillas. Es más, nos quitó la ayuda y se la dio a organizaciones que atacan al presidente Nayib Bukele, medios de oposición, organizaciones de igualdad de género y todas estas cosas. Entonces, a nosotros no nos interesa la verdad, a nosotros nos interesa lo que piensen los salvadoreños. Bueno, señor Guevara, muchas gracias por el tiempo que nos ha dado. Recuerdo que usted es diputado del partido oficialista, el del presidente Bukele, y presidente del grupo parlamentario de Nuevas Ideas. Muchas gracias por explicarnos lo que está pasando. Bueno, como vieron ahí, por eso es necesario que los diputados vayan a estos programas. ¿Por qué? Porque ellos, pues, le dan a demostrar a la gente y le explican a la gente, pues, no importa lo que diga Estados Unidos, camarada, si el país es El Salvador de Estados Unidos, ¿por qué tiene que darse la explicación a Estados Unidos de cómo se van a hacer las cosas? Yo digo una cosa, yo miro que pasa Ronald Milmaña diciendo, va a ir preso para Estados Unidos, pero discúlpame, Ronald Milmaña, si Nayib Bukele no está haciendo nada contra Estados Unidos, a lo contrario.
lo que está haciendo a favor de El Salvador, no está haciendo nada en contra de Estados Unidos. Van a parar allá los que trafican droga, los que matan a un gringo y todo eso, pero Nayib Bukele, ¿por qué tiene que ir a parar a Estados Unidos? ¿Qué está haciendo contra Estados Unidos Nayib Bukele? No digo que es un estúpido, pues. Pero también aquí está la historia. Necesito que por favor le den like, porque esta historia está buena, gente. Esta historia usted la tiene que escuchar, porque está buenísima lo que cuenta la chava. La verdad que, juela, es tremendo lo que cuenta. Ella es bien conocida en TikTok y nunca había contado esa historia, la contó. Y yo no sabía que era hija de un funcionario de Ghana anteriormente. Eso lo pasó, dice que en el 2017 no estaba Nayib Bukele. Y al final dice, por eso aman a Nayib Bukele, porque tiene encerrado a estos tipos criminales que los hicieron a nosotros las cosas. Tiene encerrado a todos los criminales que le hicieron mal al país. Y por eso es que Nayib Bukele tiene que seguir. Vea. Get ready with me mientras les cuento cómo me secuestraron en El Salvador. Bueno, quiero aclarar de que esto pasó hace aproximadamente 7 años. Y era cuando el país obviamente estaba súper peligroso. Y obviamente cuando no teníamos al presidente Nayib Bukele. Bueno, cuando yo estaba chiquita, mi papá estaba en la política. Entonces era una persona bien conocida donde yo me crecí. Entonces yo desde chiquita siempre viví con amenazas que le llegaban a mi papá de que si no le daban dinero nos iban a matar. A veces mis hermanas y yo no íbamos a la escuela como por alrededor de un mes entero porque andábamos huyendo de esa amenaza que nos habían hecho en ese momento. Entonces mi papá dijo que por seguridad él se iba a vivir solo y nosotros íbamos a quedar a vivir en una casa solas con mi mamá. Por si le pasaba algo, le pasaba solamente a él y no toda la familia completa. Bueno, regresando al tema, mi hermana, la que vivía aquí en los Estados Unidos, fue a pasear a El Salvador y andaba con su bebé de 1 año y medio. Los fines de semana, la persona que cuidaba la casa, como abría el portón y cosas así, no trabajaba. O sea, los fines de semana no trabajaba. O sea que todas nosotras estábamos en la casa solas. No había nadie. Nosotros ese día no habíamos notado absolutamente nada. O sea, ninguna señal de que algo iba a pasar, de nada. Pero sí me acuerdo yo como que miraba a mi papá bien nervioso y quizás no nos había dicho algo porque no quería ponernos mal, porque obviamente mi hermana había llegado. Entonces se llegó la noche y mi papá pues llegó a su casa. Acuérdense que él vivía solo. Cuando mi papá llegó a su casa, él entró y luego como él tenía un portón eléctrico, se estaba cerrando. Y cuando él abrió su puerta, habían 8 hombres adentro de su casa. Estos hombres empezaron a pegarle a mi papá como no tienen idea. Le cortaban como pedacitos no lo quiero decir así porque no quiero que me lo quiten, como de su mano un poquito. Le ponían machetes lo golpearon en el estómago hasta que salía sangre. Y obviamente robaron todo lo que tenía. Mi papá dice que esos hombres se tardaron alrededor de unas 2 horas torturándolo. Y obviamente para ellos no era suficiente dinero. Entonces le dijeron a mi papá que se iban a ir para la casa de nosotras. Nosotras estábamos regularmente viendo una novela y de la nada recibimos una llamada de mi papá. Y para la mala suerte, la que contestó fue mi hermanita chiquita. Mi papá dice que esos hombres le pusieron una pistola y le dijeron que tenía que decir esto y esto y esto a nosotras. Entonces nosotros recibimos esa llamada de mi papá. Y con mi papá siempre teníamos una regla de que cuando él llegara, nosotros teníamos que estar afuera esperándolo y darle un abrazo y decirle buenos días, buenas noches, lo que sea, ¿verdad? Y hagan de cuenta que la casa de nosotros estaba acá y luego había como una cancha de básquetbol y luego aquí estaba el portón, el gate, como le quieran llamar. Entonces Katie fue la que fue a abrir el portón. Katie, mi hermana, no sé si la han visto ustedes. Ella dice que cuando abrió el portón y lo cerró, un hombre vino y agarró una pistola y se la puso aquí. Y le dijo que no gritara porque si gritaba la iba a... Cuando yo salí afuera no sabía lo que le había pasado a Katie. Y yo miré que el carro de mi papá se parqueó. Cuando abrieron la puerta, la primera persona que se salió andaba unos tenis. Y mi papá nunca se pone tenis. Él solamente zapatos de vestir o botas. Ahí me cayó el 20. Luego se salieron los otros hombres del carro. Y se salieron con mi papá sangrando. Pero sangrando como no tenía idea. Toda su camisa roja de sangre. Todo. El ojo de mi papá así de hinchado. Cuando caminaba mi papá, toda la sangre caía en el piso.
Uno de los hombres corrió hacia mí y me puso una cosa aquí también. Esos hombres llegaron, nos amarraron, nos pusieron cinta y nos pusieron a todas en la sala. Agarraron a mi mamá y le empezaron a torturar y le decían que le diera dinero, que dónde estaba el dinero, y nos gritaban, ¿a dónde está el dinero? Mientras eso pasaba, esos hombres traían a mi mamá y a mi papá, agarraban esta y le hacían y la ponían así en la cabeza de ellos. Y nos preguntaban a nosotras que si a dónde estaba, que si no, ahorita mismo. Uno de ellos me agarró a mí y me llevó como para una esquina y me dijo, si tú no me dices dónde está el dinero, te voy a llevar a ese cuarto y no sabes lo que te voy a hacer. Pero me lo dijo con un tono que yo todavía no lo puedo olvidar. Gracias a Dios llegó uno de los otros hombres y le dijo que no me hiciera nada, que iban a hacer eso a nosotras si no les dábamos dinero. Hagan de cuenta que todo esto pasó en 2 días. El muchacho que limpiaba y que cuidaba, pues obviamente no llegaba ese fin de semana, y tampoco la muchacha que limpiaba la casa. Y no teníamos familiares que vivían cerca que pudieran decir dónde están ellos. Vayan a ver parte número 3. Parte número 3 de cuando me secuestraron a mí y a mi familia en El Salvador. Estos hombres seguían y seguían que querían más y más dinero. Que dijeron, nos vamos a llevar a 2 muchachas. Y me escogieron a mí y a Katie. Esos hombres nos pusieron en el carro, a Katie y a mí, obviamente amarradas, con todo vendado. Y como a mi papá lo habían puesto en otro cuarto, él no sabía de eso. Y cuando mi papá se dio cuenta de eso, les dijo que le iba a decir dónde había más dinero, pero que nos dejaran en paz. Entonces estos hombres me agarraron a mí y a Katie y nos aventaron así, con una fuerza que no tienen idea. Cuando agarraron el dinero a estos hombres, se fueron en el carro de mi papá y a nosotros nos dejaron encerrados en la casa. O sea, laqueados, nadie podía entrar, nadie, ni salir podíamos. Porque las puertas que nosotros teníamos no eran puertas normales, eran como unos portones. No sé si saben qué son portones, pero son unos que se deslizan y se deslizan para arriba. Y que se laquean de afuera. Y acuérdense que nosotros no teníamos ningún teléfono porque obviamente se los robaron todo eso. No quiero decir la palabra, ¿va? Entonces ya el lunes llegó la muchacha que limpiaba la casa y nosotros así caminando fue que le pegábamos así como al portón que nos viniera a abrir, así, pa, pa, pa. Y fue cuando ella nos fue a abrir y se quedó en shock de todo. Y acuérdense que mi papá seguía derramando sangre a todo dar. Luego nos encontramos una nota que decía, no los queremos volver a ver en esta ciudad o los vamos a matar. Ahí fue algo como que, wow, ¿qué vamos a hacer? Luego en la mañana, casualmente llegó la policía diciendo que habían encontrado un carro y que el carro estaba llenito de sangre. Y vinieron a preguntar que, sí, que si mi papá estaba bien, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero obviamente yo sé que la policía estaba involucrado en eso. Yo lo sé. Esa mañana nos dijo mi papi, agarren sus cosas, nos vamos de aquí. Lo primero que hicimos fue ir a dejar a mi hermana al aeropuerto porque se tenía que venir para los Estados Unidos con su bebé. Y nosotros nos estuvimos en un hotel como por 5 días. Y ese es mi último recuerdo que yo tengo de mi casita en El Salvador. Todavía lo recuerdo como si fue ayer. Todavía tengo el pensamiento que alguien va a llegar a la casa y nos va a hacer algo. Todavía tengo sueños acerca de eso. Y todos los días le rezo a Dios de que todos esos criminales estén en la cárcel por todo eso que nos hicieron. Y por eso yo le tengo un amor tan grande a Nayib Bukele, porque yo sé que nosotros no fuimos los únicos que nos pasó eso. Quizás hubieron familias que pasaron peores cosas que estas. Pero bueno, gracias a esos pendejos estoy cumpliendo mi sueño americano. Bueno, como vieron ahí, pues la verdad que juela. O sea, esta historia, imagínense que esa historia fue, o sea, no es tan exagerada como podría ver usted otras historias que hay gente que pues sí la llegaron a despedazar en frente de su familia y todo eso, pues, pero igual también imagínense, o sea, siendo político, pues, que tenía su protección y todo, y tenía su dinero y podía protegerse con guardaespaldas y todo eso. Imagínense la gente que no tenía para protegerse. O
O sea, la gente que no tenía para pagar un guardaespaldas, no, hombre, les tocaba peor todavía. Y eso es lo que quiere que regrese a la posición. No, hombre, a basuras, no, para afuera, para afuera. Recuerda que tenemos a nuestro sponsor, los señores de CM Taller, con el libro del síndrome de Marlin 1, el síndrome de Marlin 2 y The Last Bus Ride. Cómpralos en Amazon o en línea a $2.99. Ayudemos y colaboremos con el talento salvadoreño. También tenemos en el área de Maryland, Virginia y Washington DC a la señora Jan Hernández de Long y Foster. 240-645-2955, el número a marcar para poder ser dueño de tu propia casa en el estado de Maryland, Virginia y el condado de Washington DC. Así que, gente, comuníquese con Jan Hernández para que ella le pueda ayudar sobre eso. También en el área de Houston tenemos a los señores de jpgsoccerplanet.com, 832-498-7166, el número a marcar para que tengas tus uniformes, ya sea de tus equipos favoritos o uniformes personalizados. También venden boletos para lo que queda de la Copa de Oro y para eventos en Houston. También los uniformes te los pueden mandar para todo Centroamérica, para todo Estados Unidos y todo México. Comunícate con los amigos de jpsoccerplanet.com al 832-498-7166. Llegamos al final del video, no sin antes agradecerte que dejes tu like, que dejes tu comentario, como dijo el gringo. See you later, my friend. Bye, 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 bye.